Hola a todos, bienvenidos al canal Satoshi Mania Crypto. En el episodio de hoy, realizaremos un análisis exhaustivo de las principales criptomonedas, Bitcoin, BTC, Ethereum, ETH, Solana, Sol y XRP. Evaluaremos sus movimientos recientes, analizaremos tanto desde una perspectiva técnica como fundamental, y discutiremos qué podemos esperar en el corto y mediano plazo. Además, proporcionaremos recomendaciones basadas en este análisis. Bitcoin en el día de hoy ha llegado a las cifras de precio actual, $83.291 máximo intradía, $84.302 mínimo intradía, $80.625. Bitcoin ha experimentado una notable volatilidad en las últimas semanas. Después de alcanzar un máximo histórico de $108.353 en diciembre de 2024, el precio ha corregido y actualmente se encuentra en una fase de consolidación. El soporte clave se sitúa en torno a los $80.000, mientras que la resistencia principal está cerca de los $85.000. El índice de fuerza relativa, RSI, se encuentra en niveles neutrales, lo que indica una posible continuación de la consolidación antes de un movimiento significativo. La adopción institucional de Bitcoin continúa en aumento, con entradas significativas en ETFs de Bitcoin que han alcanzado récords históricos. Sin embargo, algunos analistas, como los de 10X Research, advierten sobre una posible corrección hacia los $73.000. Debido a similitudes con el final del mercado alcista de 2021 y la repetición de tendencias especulativas alrededor de nuevas modas, como las meme coins. Es probable que Bitcoin continúe en una fase de consolidación en el corto plazo. Una ruptura por encima de los $85.000 podría abrir las puertas a nuevos máximos históricos, mientras que una caída por debajo de los $80.000 podría llevar el precio hacia el soporte de $73.000. Se recomienda a los inversores mantener una estrategia de inversión a largo plazo y estar atentos a las noticias macroeconómicas que puedan influir en el mercado. Ethereum en el día de hoy ha llegado a las cifras. Precio actual, $1.884 máximo intradía, $1.941 mínimo intradía, $1.839. Ethereum ha mostrado una tendencia alcista moderada en los últimos días. Después de romper la resistencia de $1.800, el precio ha encontrado soporte en este nivel y actualmente está probando la resistencia en $1.950. El RSI se encuentra en territorio neutral alcista, sugiriendo que podría haber espacio para más ganancias si se supera la resistencia actual. La transición de Ethereum a Ethereum 2.0 y la adopción de soluciones de escalabilidad como las capas 2 han mejorado significativamente la eficiencia de la red. Además, la creciente adopción de aplicaciones DeFi y NFT sigue impulsando la demanda de ETH. Sin embargo, es importante monitorear las regulaciones que puedan afectar al ecosistema DeFi en general. Si Ethereum logra superar y consolidarse por encima de los $1.950, podría dirigirse hacia la próxima resistencia en $2.100. Por otro lado, una caída por debajo de $1.800 podría llevar el precio hacia el soporte de $1.700. Se recomienda a los inversores diversificar sus carteras y considerar la exposición a proyectos relacionados con Ethereum que estén mostrando crecimiento y adopción. Solana en el día de hoy ha llegado a las cifras. Precio actual, $125.88 máximo intradía, $130.46 mínimo intradía, $122.56. Solana ha estado en una fase de consolidación después de un fuerte repunte que la llevó a máximos históricos. El soporte clave se encuentra en $120, mientras que la resistencia principal está en $135. El RSI indica condiciones neutrales, lo que sugiere que el mercado está esperando una señal clara para el próximo movimiento direccional. Solana ha ganado atención debido a su alta escalabilidad y bajas tarifas, atrayendo a numerosos proyectos DeFi y NFT. Sin embargo, las recientes interrupciones en la red han generado preocupaciones sobre su estabilidad y seguridad a largo plazo. La comunidad y los desarrolladores están trabajando activamente para abordar estos desafíos y mejorar la resiliencia de la red. Si Solana supera la resistencia de $135, podría retomar su tendencia alcista hacia $150.
Por el contrario, una ruptura por debajo de $120 podría llevar el precio hacia el soporte de $110. Se aconseja a los inversores monitorear las actualizaciones de la red y evaluar el progreso en la solución de los problemas técnicos recientes antes de aumentar su exposición a Sol. Y por último, XRP. Precio actual, $2.24 máximo intradía, $2.26 mínimo intradía, $2.14. XRP ha mostrado una tendencia alcista sostenida, rompiendo resistencias clave y estableciendo nuevos niveles de soporte. El soporte inmediato se encuentra en $2.10, mientras que la resistencia principal está en $2.30. El RSI se encuentra en territorio alcista, lo que indica un fuerte impulso que podría continuar en el corto plazo. La resolución favorable de la disputa legal entre Ripple y la SEC ha eliminado una gran incertidumbre. Ahora las noticias más importantes y relevantes del mundo cripto del día de hoy. El índice de miedo y codicia alcanza su punto más bajo en la historia con 15 puntos. El índice de miedo y codicia es una métrica que evalúa el sentimiento general del mercado financiero, especialmente en el ámbito de las criptomonedas. Este índice oscila entre 0 y 100, donde valores bajos indican miedo extremo y valores altos representan codicia extrema. Recientemente, este indicador ha caído a 15 puntos, el nivel más bajo registrado hasta la fecha. Este descenso sugiere una percepción negativa y cautelosa por parte de los inversores, lo que podría reflejar incertidumbre o expectativas de volatilidad en el mercado. Paraguay y El Salvador firman acuerdo para supervisar proveedores de servicios digitales. La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, SEPRELAD, de Paraguay y la Comisión Nacional de Activos Digitales, CNAD, de El Salvador, han firmado un memorándum de entendimiento para cooperar en la supervisión y regulación de los proveedores de servicios de activos digitales. Este acuerdo busca garantizar una supervisión efectiva y que las plataformas y proveedores cumplan con las normativas que protegen la integridad del sistema financiero. La colaboración entre ambos países tiene como objetivo principal prevenir actividades ilícitas, como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, en el ámbito de los activos digitales. Ballena Crypto es liquidada por $308 millones estadounidenses en una operación apalancada de ETH. Una ballena, en el mundo de las criptomonedas se refiere a una entidad o individuo que posee una cantidad significativa de un criptoactivo. Recientemente, una de estas ballenas fue liquidada por $308 millones estadounidenses debido a una operación apalancada en Ethereum, ETH. Las operaciones apalancadas permiten a los inversores operar con más capital del que poseen, aumentando potencialmente las ganancias, pero también los riesgos. En este caso, la volatilidad del mercado llevó a una liquidación forzosa de la posición, resultando en pérdidas sustanciales. Próximo catalizador de Bitcoin, el fin de la suspensión de deuda de $36 billones estadounidenses en Estados Unidos. El mercado de Bitcoin podría verse influenciado por el próximo vencimiento de la suspensión de la deuda de $36 billones estadounidenses en Estados Unidos. La deuda nacional y las decisiones relacionadas con su gestión pueden afectar la confianza de los inversores y la estabilidad económica. Un posible aumento en el techo de la deuda o la falta de acuerdo sobre su manejo podría llevar a los inversores a buscar refugio en activos alternativos como Bitcoin, actuando como un catalizador para el precio de la criptomoneda. El Banco de Rusia propone permitir la compra de criptomonedas a determinados inversores. El Banco Central de Rusia ha propuesto un régimen legal experimental de 3 años que permitiría a inversores, particularmente cualificados, comprar y vender criptomonedas. Para participar, los inversores deben tener inversiones en valores y depósitos que superen los 100 millones de rublos, aproximadamente $1,15 millones estadounidenses, o ingresos anuales superiores a 50 millones de rublos. Esta iniciativa busca aumentar la transparencia del mercado de criptomonedas y establecer estándares para la prestación de servicios relacionados. A pesar de esta propuesta, las criptomonedas seguirán prohibidas como medio de pago en Rusia. Esta medida representa un cambio en la postura del Banco de Rusia, que anteriormente había mostrado una fuerte oposición a las criptomonedas.
El Banco Central ha advertido sobre la volatilidad y los riesgos asociados con el mercado de criptomonedas, enfatizando que estos activos no cuentan con respaldo de ninguna jurisdicción. Además, se propone prohibir las transacciones de criptomonedas entre residentes fuera del régimen experimental e imponer sanciones por incumplimientos. Esta propuesta se enmarca en los esfuerzos de Rusia por adaptarse al creciente mercado de activos digitales, buscando un equilibrio entre la innovación financiera y la estabilidad económica. El país ha estado explorando formas de integrar las criptomonedas en su sistema financiero, especialmente en el contexto de las sanciones internacionales. En diciembre de 2024, el ministro de Finanzas, Anton Silvanov, declaró que las empresas rusas están utilizando Bitcoin y otras monedas digitales en el comercio internacional, tras ajustes legislativos destinados a contrarrestar las sanciones occidentales. Si te gustó este análisis y quieres más contenido con una visión estratégica, suscríbete, deja tu like y comenta. Nos vemos en el próximo episodio Satoshi Maníacos.